Mi yerno levantó la copa y se jactó frente a todos. Voy a vender la hacienda de mi suegra, ganancia fácil. Yo solo sonreí. Él no sabía que yo había transferido esa hacienda a otro nombre años atrás. Tampoco sabía que el comprador esperando afuera de la notaría estaba furioso, con un adelanto de $200,000 en la mano y ningún documento legal que lo respaldara. Pero esa noche, durante la cena familiar, Pedro brillaba de confianza. Hablaba de su gran negocio como si ya fuera suyo. Como si yo fuera invisible. Como si mi silencio fuera estupidez. Ellos no sabían que yo ya conocía cada mentira que había construido. Ellos no sabían que yo solo estaba esperando el momento exacto para verlo caer. Todo comenzó 3 semanas antes, en esa misma casa, cuando Pedro llegó sin avisar con una botella de whisky caro y esa sonrisa que usa cuando quiere algo. Mi hija Cynthia venía detrás de él, cargando una charola con pastel de chocolate, su forma de suavizar cualquier conversación incómoda. Dulce, dijo Pedro con ese tono condescendiente que siempre usa conmigo, necesitamos hablar sobre tu futuro. Sobre la hacienda. Me senté en mi silla junto a la ventana, esa desde donde veo el jardín que planté hace 30 años, y lo dejé hablar. Él cree que escuchar es lo mismo que obedecer. Ese ha sido siempre su error. Pedro se sentó frente a mí, abrió su laptop plateada y comenzó a mostrarme números. Gráficas. Proyecciones financieras con colores verde brillante y rojo intenso. Habló de impuestos, de mantenimiento, de cómo la hacienda se estaba convirtiendo en una carga para la familia. Para ti, Dulce, aclaró, como si me estuviera haciendo un favor. A tu edad, manejar una propiedad de esas dimensiones es irresponsable. Peligroso. Incluso. Cynthia asintió desde el sofá color crema, con esa mirada que dice que confía ciegamente en cada palabra que sale de la boca de su esposo. Mamá, tú sabes que Pedro solo quiere lo mejor para todos, murmuró mientras me servía té en esa taza de porcelana que heredé de mi propia madre. Yo bebí mi té en silencio. Observé cada gesto de Pedro. La forma en que tamborileaba los dedos sobre la mesa de madera cuando esperaba mi respuesta. La manera en que miraba su teléfono cada 5 minutos, como si estuviera esperando algo importante. La sonrisa que aparecía en su rostro cada vez que mencionaba cifras millonarias. Ya tengo un comprador interesado, dijo finalmente. Un empresario de la capital. Francisco, se llama. Un hombre serio, con liquidez inmediata. Está dispuesto a pagar $350,000. En efectivo. Sin complicaciones. Solo necesito que firmes los papeles. Dulce. Yo me encargo de todo lo demás. $350,000. Lo dijo como si fuera una fortuna imposible de rechazar. Como si yo no supiera que esa hacienda vale al menos el doble en el mercado actual. Como si yo no hubiera construido ese lugar con mi esposo durante 40 años de trabajo constante. Como si esas tierras no tuvieran la sangre, el sudor y los sueños de 2 personas que llegaron sin nada y levantaron un imperio desde cero. Pero yo solo asentí despacio. Tomé otro sorbo de mi té. Dejé que el silencio llenara la habitación hasta que se volvió incómodo. Pedro se movió en su asiento. Cynthia tosió suavemente. Finalmente, hablé con esa voz tranquila que uso cuando quiero que piensen que soy una anciana confundida. Déjame pensarlo, Pedro. Estas decisiones son importantes. Necesito tiempo. Él sonrió. Esa sonrisa de victoria anticipada que conozco tan bien. Por supuesto, Dulce. Tómate tu tiempo. Pero no demasiado. Francisco es un hombre ocupado. Esta oportunidad no durará para siempre. Se levantó, cerró su laptop con un golpe suave, y salió de mi casa con Cynthia del brazo. Los vi alejarse por la ventana. Vi cómo Pedro hablaba por teléfono antes de subir al auto. Vi cómo gesticulaba con entusiasmo, como si ya hubiera cerrado el trato. Como si yo fuera solo un obstáculo menor en su camino hacia la riqueza fácil. Lo que él no sabía es que en ese momento, mientras los veía partir, yo ya había tomado mi decisión. No sobre la venta, sino sobre cuánto tiempo dejaría que cavara su propia tumba antes de mostrarle la verdad. Esa misma noche llamé a mi sobrino Miguel. Él es abogado, el hijo de mi hermana fallecida, y la única persona en esta familia que heredó algo más que ambición vacía. Miguel, necesito que revises unos documentos, le dije. Quiero saber exactamente qué está planeando Pedro. A la mañana siguiente,
Miguel llegó a mi casa con su maletín de cuero gastado y esa seriedad profesional que lo caracteriza. Tía Dulce, dijo mientras revisaba los papeles que Pedro había dejado olvidados sobre mi mesa, esto no es una venta. Esto es un fraude en construcción. Me mostró las cláusulas escondidas en letra pequeña. Los términos que me quitaban no solo la hacienda, sino también cualquier derecho sobre las ganancias futuras. Pedro había diseñado un contrato donde yo firmaba como vendedora, pero él aparecía como representante legal con poder absoluto sobre la transacción. Miguel negó con la cabeza. Tía, esto es ilegal. Si firmas esto, Pedro puede hacer lo que quiera con tu propiedad. Puede venderla, hipotecarla, regalarla. Tú no tendrías ningún control, ninguna protección. Yo lo escuché con atención, aunque nada de lo que decía me sorprendía. Conocía a Pedro desde hace 15 años. Lo vi entrar en la vida de mi hija con promesas dulces y ambiciones enormes. Lo vi fracasar en 3 negocios diferentes. Lo vi pedir prestado dinero que nunca devolvió. Lo vi mentir con la misma facilidad con que otros respiran. Sabía exactamente de qué era capaz. Lo que no sabía era hasta dónde estaba dispuesto a llegar esta vez. Pero yo tampoco llegué a los 67 años siendo ingenua. Cuando mi esposo murió hace 5 años, cuando el dolor todavía era fresco y la soledad me aplastaba cada noche, tomé una decisión que nunca le conté a nadie. Transferí la hacienda al nombre de Miguel. Legalmente, correctamente, con escrituras firmadas ante notario y registradas en el archivo público. Miguel es el dueño oficial de esas tierras desde hace 5 años. Yo tengo derecho de usufructo vitalicio. Puedo vivir allí, administrarla, disfrutarla hasta mi último día. Pero no puedo venderla. No puedo regalarla. No puedo hacer nada sin la autorización expresa de Miguel. Fue mi forma de proteger el legado de mi esposo. Mi forma de asegurarme de que nadie, nunca, pudiera arrebatarme lo que construimos juntos. Pedro no sabía nada de esto. Cintia tampoco. Para ellos, yo seguía siendo la dueña absoluta. La viuda solitaria con una propiedad valiosa y ninguna capacidad para defenderla. Esa era mi ventaja. Mi arma silenciosa. Y decidí usarla de la manera más efectiva posible, dejando que Pedro creyera que había ganado. Miguel me miró con preocupación. Tía, tenemos que detenerlo ahora. Tenemos que decirle a Cintia lo que está planeando. Tenemos que exponerlo antes de que lastime a alguien más. Pero yo levanté mi mano con suavidad. No, Miguel, todavía no. Quiero ver hasta dónde es capaz de llegar. Quiero que se comprometa completamente con su mentira. Porque cuando caiga, y va a caer, quiero que sea imposible que se levante de nuevo. Miguel cerró su maletín lentamente, estudiándome con esos ojos que heredó de mi hermana, llenos de preocupación genuina pero también de respeto. Tía, conozco esa mirada tuya. La he visto antes. Sé que tienes un plan. Solo espero que sepas lo que estás haciendo. Le sonreí de la misma forma que le sonreía a mi hermana cuando éramos jóvenes y planeábamos nuestras travesuras de infancia. Sé exactamente lo que estoy haciendo. Miguel, confía en mí. Él asintió, tomó su saco gris del respaldo de la silla y se dirigió a la puerta. Pero antes de salir, se detuvo. Tía, si necesitas cualquier cosa, me llamas. No importa la hora. No importa el día. Yo estaré ahí. Le agradecí con un abrazo largo, de esos que solo se dan entre familia verdadera, y lo vi marcharse con la certeza de que tenía al menos una persona de mi lado en esta batalla silenciosa. Los siguientes días fueron teatro puro. Pedro comenzó a visitarme con más frecuencia, siempre con esa sonrisa comercial que practicaba frente al espejo, siempre con nuevos argumentos sobre por qué vender era la decisión correcta. Trajo folletos de residencias para personas mayores, lugares con jardines hermosos y enfermeras las 24 horas. Dulce, imagínate viviendo sin preocupaciones, sin el peso de mantener esa hacienda enorme. Podrías descansar finalmente. Disfrutar tus años dorados. Cada vez que decía años dorados, algo dentro de mí se retorcía de rabia contenida, pero mi rostro permanecía sereno como un lago en la mañana. Yo solo asentía, hacía preguntas ingenuas, fingía considerar cada una de sus palabras como si fueran perlas de sabiduría en lugar de las mentiras baratas que realmente eran. Cintia también intensificó sus visitas. Mi pobre hija, tan ciega al veneno que había invitado a su vida.
Llegaba con comida casada, con flores frescas, con esa culpa maternal que arrastraba desde que se casó y se mudó a la ciudad. Mamá, sé que esto es difícil para ti. Sé que la hacienda tiene muchos recuerdos de papá. Pero Pedro tiene razón. No puedes seguir viviendo sola en ese lugar tan grande. Es peligroso. ¿Qué pasaría si te caes y no hay nadie para ayudarte? ¿Qué pasaría si te enfermas en medio de la noche? Yo la escuchaba mientras preparaba café en mi cafetera vieja, esa que su padre me regaló en nuestro 10º aniversario. Tomaba sus manos entre las mías, veía esos ojos que alguna vez fueron brillantes y curiosos, ahora opacos por la manipulación constante, y le decía lo que necesitaba escuchar. Tienes razón, mi amor. Tal vez sea hora de hacer cambios. Pero mientras jugaba mi papel de anciana confundida y maleable, yo estaba haciendo mi propia investigación. Llamé a viejas amistades, personas que conocían el mercado inmobiliario, gente que entendía de negocios turbios y hombres como Pedro. Descubrí cosas interesantes. Muy interesantes. Pedro no solo había encontrado un comprador. Ya había recibido dinero. Un adelanto de $200,000 de un empresario llamado Francisco, un hombre con reputación de ser implacable en los negocios pero honesto en sus tratos. Francisco creía que estaba comprando una propiedad legítima. Creía que Pedro tenía el derecho legal de venderla. Creía que en 2 semanas estaría firmando las escrituras en la notaría del centro, con el notario Mario como testigo oficial. Pedro había gastado parte de ese adelanto. Lo supe porque Cintia llegó un día con un vestido color verde esmeralda que jamás podría haberse permitido con su salario de maestra. Lo supe porque Pedro cambió su auto viejo por una camioneta negra con asientos de piel y sistema de sonido que hacía temblar las ventanas. Lo supe porque empezaron a hablar de vacaciones en Europa, de inversiones en negocios nuevos, de una vida de lujo que estaba a solo una firma de distancia. Mi firma. La firma que nunca podría dar porque yo no era la dueña. La firma que Pedro creía tener asegurada porque me consideraba demasiado tonta para entender lo que estaba firmando. Una tarde, exactamente 2 semanas antes de la fecha programada para la supuesta venta, Pedro organizó esa cena familiar. La misma cena donde levantó su copa de vino tinto y proclamó su victoria anticipada frente a amigos y familiares. Invitó a sus compañeros de trabajo, a los padres de Cintia por parte de su primer matrimonio, incluso a algunos vecinos del barrio elegante donde acababa de rentar una casa con el dinero del adelanto. La mesa estaba decorada con manteles color marfil y servilletas dobladas en formas complicadas. Había velas aromáticas que llenaban el aire con olor a vainilla francesa. La comida era cara, preparada por un chef que Pedro contrató especialmente para la ocasión. Todo era excesivo, ostentoso, diseñado para impresionar. Yo llegué en mi auto modesto, ese sedán plateado que tiene 15 años pero funciona perfectamente. Me senté donde me indicaron, en esa esquina de la mesa donde las conversaciones importantes nunca llegan, donde las personas mayores son colocadas para ser vistas pero no escuchadas. Pedro estaba radiante. Llevaba un traje negro que probablemente costó más de lo que yo gasto en 6 meses. Su reloj brillaba bajo las luces del comedor cada vez que levantaba la mano para enfatizar algún punto. Hablaba fuerte, gesticulaba ampliamente, se aseguraba de que cada persona en esa habitación supiera que él era el centro de atención, el hombre del momento, el genio financiero que había cerrado el negocio de su vida. Mis amigos, comenzó su discurso mientras todos lo miraban con admiración envidiosa, hoy celebramos no solo el éxito, sino la visión. La capacidad de ver oportunidades donde otros ven problemas. Mi querida suegra Dulce, señaló hacia mí con su copa, ha confiado en mí para manejar la venta de su propiedad. Una hacienda magnífica, con 200 hectáreas de tierra fértil, construcciones históricas, potencial ilimitado. Y yo, con mi experiencia en bienes raíces, he encontrado el comprador perfecto. Un hombre de negocio serio que aprecia el valor real de esa propiedad. Alguien que pagará lo que realmente vale. Las personas aplaudieron. Algunos levantaron sus copas para brindar por su éxito. Cintia lo miraba desde el otro extremo de la mesa con ese amor ciego que solo las esposas engañadas pueden tener. Pedro continuó hablando, embriagado por la atención y por el vino que no dejaba de servirse. En 2 semanas, todo estará finalizado. Las escrituras firmadas. El dinero en el banco. Y Dulce podrá finalmente descansar sin las preocupaciones de mantener esa enorme responsabilidad. Todos ganamos. Ella gana tranquilidad. Nosotros ganamos seguridad financiera.
El comprador gana una propiedad excepcional. Es lo que llaman una situación perfecta para todos. Yo solo sonreí. Bebí mi agua mineral mientras los observaba celebrar una victoria que nunca existió. Mientras Pedro hablaba de cifras que nunca recibiría. Mientras Cynthia soñaba con una vida de lujo construida sobre arena movediza. Mientras los invitados brindaban por el éxito de un fraude que estaba a punto de explotar de la manera más espectacular posible. Nadie me preguntó mi opinión. Nadie me pidió confirmar los detalles del trato. Yo era solo la anciana a la esquina, la viuda ignorante que había tenido la suerte de tener un yerno tan capaz y generoso. Eso era lo que todos pensaban. Y yo los dejaba pensar exactamente eso. Cuando la cena terminó, cuando los invitados se despidieron entre risas y promesas de futuras celebraciones, cuando Pedro y Cynthia me acompañaron a la puerta con esa condescendencia que reservan para los ancianos, yo los abracé con genuino afecto. Les deseé buenas noches con voz suave. Les dije que estaba muy feliz por ellos, por su éxito, por su futuro brillante. Cynthia tenía lágrimas en los ojos. Mamá, gracias por confiar en nosotros. Gracias por dejarnos ayudarte. Pedro solo asintió con esa sonrisa de tiburón que nunca alcanzaba sus ojos. Descansa, Dulce. Pronto todo esto habrá terminado y podrás vivir en paz. Conduje de regreso a mi casa esa noche con las ventanas abiertas, dejando que el aire fresco limpiara el olor a mentiras de mi ropa. Llegué a mi casa cerca de la medianoche. La hacienda estaba silenciosa bajo la luz de la luna, con sus paredes de piedra antigua que habían resistido décadas de tormentas y sequías. Caminé por el corredor principal, tocando las paredes que mi esposo y yo construimos con nuestras propias manos cuando éramos jóvenes y llenos de sueños imposibles. Cada ladrillo tenía una historia. Cada ventana guardaba un recuerdo. Esta no era solo una propiedad con valor monetario. Era el testimonio vivo de una vida compartida, de sacrificios mutuos, de amor construido día a día durante 40 años. Y Pedro creía que podía venderla como si fuera un automóvil usado. Como si esos $200,000 que ya había gastado le dieran derechos sobre algo que nunca le perteneció. Me serví una taza de té caliente y me senté en la terraza trasera, esa desde donde se puede ver el amanecer sobre los campos de girasoles que plantamos el primer año de nuestro matrimonio. Pensé en mi esposo, en cómo habría manejado esta situación. Él era un hombre tranquilo pero firme, alguien que nunca levantaba la voz pero que sabía exactamente cuándo actuar. Me enseñó que la paciencia no es debilidad. Que observar en silencio es a veces la estrategia más poderosa. Que los hombres como Pedro siempre se destruyen solos si les da suficiente cuerda para colgarse. Y yo le estaba dando a Pedro toda la cuerda que necesitaba. Los días siguientes fueron fascinantes de observar. Pedro intensificó su actuación de yerno perfecto. Me llamaba cada mañana para preguntarme cómo había dormido, si necesitaba algo del mercado, si quería que me acompañara al médico. Su voz destilaba dulzura artificial, esa clase de amabilidad calculada que usan los vendedores cuando están a punto de cerrar un trato importante. Dulce, solo faltan 10 días para la firma. Necesito que vengas conmigo a la notaría este viernes para revisar los documentos preliminares. Es solo una formalidad, nada complicado. El notario Mario quiere conocerte personalmente, asegurarse de que entiendes todos los términos del contrato. Yo acepté con esa docilidad que él esperaba, con esa voz temblorosa de anciana que había perfeccionado para estas ocasiones. Pero mientras Pedro jugaba su juego, yo estaba jugando el mío. Llamé a Miguel nuevamente. Necesito que investigues a ese comprador, Francisco. Quiero saber exactamente quién es, qué espera de esta transacción, cuánto dinero le dio a Pedro. Miguel trabajó rápido. En 2 días tenía un informe completo. Tía, esto es peor de lo que pensábamos. Francisco es dueño de una cadena de hoteles boutique. Está expandiendo su negocio y buscaba específicamente una propiedad rural con potencial turístico. Pedro le mostró fotos de tu hacienda, le presentó planos de desarrollo, le prometió que la venta sería limpia y rápida. Francisco pagó $200,000 como adelanto, con la promesa de pagar otros $400,000 en la firma final. $600,000 en total. $600,000. Casi el doble de lo que Pedro me había dicho que valía la propiedad. Así que no solo estaba planeando defraudarme a mí, sino que también planeaba robarme la mitad del dinero real de la venta. Miguel continuó leyendo sus notas. Francisco ya tiene arquitectos diseñando renovaciones.
Tiene inversores esperando. Ha solicitado permisos municipales para convertir parte de la hacienda en un hotel ecológico. Este hombre está invirtiendo no solo dinero, sino tiempo y recursos en un proyecto que cree legítimo. Cuando descubra que Pedro no puede vender la propiedad porque no es el dueño, cuando se dé cuenta de que ha sido estafado, va a querer sangre. La imagen mental me satisfizo de una manera que probablemente debería avergonzarme, pero no lo hacía. Francisco no era una víctima inocente exactamente. Era un hombre de negocios astuto que debió haber investigado mejor antes de soltar tanto dinero. Pero tampoco merecía ser robado por un mentiroso como Pedro. Y yo estaba a punto de darle exactamente lo que necesitaba, la verdad completa y la oportunidad de hacer justicia. Miguel me miró con una mezcla de admiración y preocupación. Tía, esto va a ponerse feo. Cuando Pedro se dé cuenta de que no puede completar la venta, cuando Francisco exija su dinero de vuelta, esto podría terminar en los tribunales. Podría terminar mucho peor. Yo tomé las manos de Miguel entre las mías. Déjalo ponerse feo. Algunas lecciones solo se aprenden de la manera difícil. Esa misma semana, Pedro me llevó a almorzar a un restaurante elegante en el centro de la ciudad. Uno de esos lugares con meseros que doblan las servilletas en formas de cisne y vinos que cuestan más que el salario mensual de una persona promedio. Me trató como a una reina ese día. Me abrió la puerta del auto. Me ofreció su brazo para caminar. Me llamó mamá dulce con ese tono afectuoso que sonaba tan falso como una moneda de plástico. Ordenó por mí sin preguntarme qué quería, asumiendo que yo no entendería el menú en francés. Eligió el pescado más caro, el vino más exclusivo, el postre más elaborado. Todo pagado con el dinero de Francisco, estoy segura. Durante la comida, Pedro no paró de hablar. Me contó sobre sus planes futuros, sobre las inversiones inteligentes que haría con su parte del dinero de la venta. Habló de un negocio de importación que quería comenzar, de un departamento de lujo que quería comprar, de cómo finalmente podría darle a Cintia la vida que merecía. Dulce, tú entiendes que esto es lo mejor para todos, ¿verdad? Cintia y yo hemos trabajado tan duro todos estos años. Merecemos un poco de estabilidad financiera. Y tú, bueno, tú tendrás suficiente dinero para vivir cómodamente el resto de tu vida. Sin preocupaciones. Sin responsabilidades. Solo paz y tranquilidad. Asentí mientras cortaba mi pescado en pedazos pequeños, dejándolo hablar, dejándolo revelar cada detalle de su codicia disfrazada de preocupación familiar. Luego vino la parte que él había planeado cuidadosamente. Sacó de su maletín una carpeta color café con documentos perfectamente organizados. Dulce, traje los papeles preliminares. Solo necesito que firmes aquí y aquí. Son documentos que autorizan al notario a preparar las escrituras finales. Nada definitivo todavía. Solo un paso administrativo. Tomé los papeles con manos que fingí temblorosas. Los revisé lentamente, pasando las páginas como si estuviera tratando de entender palabras complicadas. En realidad, estaba buscando exactamente lo que Miguel me había advertido que buscaría. Y ahí estaba. Una cláusula en la página 5 que me hacía renunciar a cualquier reclamación futura sobre la propiedad o sobre el dinero de la venta. Otra en la página 7 que le daba a Pedro poder legal completo sobre todas mis propiedades. No solo la hacienda. Todo. Levanté la mirada hacia Pedro. Él me sonrió con esa confianza absoluta del depredador que cree que su presa está atrapada. ¿Ves algo confuso, Dulce? Puedo explicarte cualquier cosa que no entiendas. Negué con la cabeza suavemente. No. Todo parece estar en orden. Pero, ¿sabes? Me gustaría que Miguel revisara estos documentos antes de firmar. Él es abogado, entiende mejor estas cosas legales. Solo para estar segura. La sonrisa de Pedro vaciló por un segundo, solo un segundo, antes de recuperar su brillo artificial. Por supuesto. Aunque realmente no es necesario. Estos son documentos estándar. Cualquier abogado te dirá lo mismo. Pero si te hace sentir más cómoda, adelante. Solo recuerda que tenemos una fecha límite. Francisco está esperando. Guardé los documentos en mi bolsa sin firmar nada. Pedro pagó la cuenta con una tarjeta de crédito nueva que brillaba como oro falso bajo las luces del restaurante. Me llevó de regreso a mi casa conduciendo su camioneta nueva, hablando todo el camino sobre lo emocionante que sería cuando todo estuviera finalizado. Cuando me dejó en la entrada,
Me besó la mejilla con un afecto tan falso que casi podía sentir la mentira pegajosa en mi piel. Nos vemos el viernes en la notaría, Dulce. No llegues tarde. Este es el comienzo de tu nueva vida. Yo lo despedí con la mano mientras se alejaba, levantando polvo del camino de tierra que mi esposo y yo pavimentamos piedra por piedra hace 30 años. Esa noche llamé a Miguel. Revisó los documentos por teléfono mientras yo le leía cada cláusula en voz alta. Cuando terminé, hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Finalmente, Miguel habló con voz controlada pero tensa. Tía, si hubieras firmado esto, Pedro no solo se quedaría con la hacienda. Tendría control legal sobre tu pensión, tus cuentas bancarias, cualquier propiedad que poseas ahora o en el futuro. Básicamente te estaría convirtiendo en su dependiente financiera. Podrías terminar sin nada. Me recosté en mi silla favorita, esa mecedora de madera que cruje con cada movimiento pero que se niega a romperse sin importar cuántos años pasen. Miguel, le dije con una calma que sorprendió incluso a mí misma, deja que siga cavando. Cada documento que me trae, cada mentira que me dice, cada promesa falsa que hace es otra pieza de evidencia. Cuando esto explote, y va a explotar, quiero que sea imposible que escape de las consecuencias. Miguel respiró profundo del otro lado de la línea. Tía, admiro tu paciencia. Pero también me asustas un poco. Yo sé, respondí mientras observaba la luna llena sobre mis campos. A veces me asusto a mí misma. Pero tu tía no llegó hasta aquí siendo tímida. El viernes llegó con un cielo despejado y un sol brillante que parecía burlarse de la tormenta que estaba por desatarse. Pedro pasó a recogerme temprano, demasiado temprano para alguien que supuestamente solo iba a una reunión rutinaria. Vestía otro traje nuevo, este color gris carbón con una corbata plateada que probablemente costó lo que yo gasto en comida durante un mes. Su camioneta olía a ambientador de coco y a la colonia cara que ahora usaba, tan diferente del hombre modesto que conocí hace 15 años cuando llegó a pedir la mano de mi hija con un ramo de flores silvestres y promesas humildes. El dinero que no había ganado ya lo había cambiado completamente. Durante el viaje a la notaría, Pedro no dejó de hablar. Repasó los detalles de lo que sucedería, como el notario Mario haría preguntas básicas, como yo solo necesitaba asentir y firmar donde me indicaran. Es muy simple, Dulce. Mario es un profesional. Ha manejado cientos de transacciones como esta. Tiene todo preparado. Francisco llegará después de nosotros para revisar sus propios documentos. Todo estará terminado en menos de una hora. Luego podemos ir a celebrar. Cintia está preparando una cena especial para esta noche. Yo miraba por la ventana mientras él hablaba, observando la ciudad pasar, preguntándome si Pedro sentía aunque fuera una pizca de culpa por lo que estaba intentando hacer. Pero su voz nunca vaciló. Su confianza nunca flaqueó. Él realmente creía que iba a salirse con la suya. La notaría estaba ubicada en un edificio antiguo del centro, con escaleras de mármol y puertas de madera maciza que hacían eco cuando se cerraban. Pedro me tomó del brazo como si yo fuera tan frágil que podría romperme con el viento, guiándome hacia la recepción con esa solicitud exagerada que usa cuando hay testigos presentes. Buenos días. Venimos a ver al notario Mario. Tenemos cita a las 10. La recepcionista, una mujer joven con lentes color rosa y expresión aburrida, revisó su computadora y asintió. Pasen a la sala de espera. El notario los atenderá en unos minutos. Había otra persona esperando allí. Un hombre de unos 55 años, con traje negro impecable y una expresión que oscilaba entre la impaciencia y la anticipación. Francisco. Tenía que ser él. Pedro se tensó visiblemente cuando vio al hombre. Francisco levantó la vista de su teléfono y sus ojos se encontraron. Hubo un momento de reconocimiento mutuo, un intercambio de saludos formales que intentaban ocultar la tensión subyacente. Francisco, qué sorpresa verte aquí tan temprano, dijo Pedro con una risa forzada que sonaba como vidrio rompiéndose. Quería asegurarme de que todo estuviera en orden, respondió Francisco con una voz profunda que no dejaba espacio para tonterías. He invertido una cantidad considerable en esta transacción. No tomo riesgos innecesarios. Pedro asintió rápidamente, demasiado rápidamente. Por supuesto, por supuesto. Todo está perfecto. Mi suegra está aquí, ¿cómo ves? Lista para firmar. Todo según lo planeado. Francisco me miró entonces, realmente me miró, con esos ojos de empresario que evalúan cada detalle.
Se levantó y extendió su mano. Señora, es un placer conocerla. He escuchado mucho sobre su hermosa propiedad. Estoy muy emocionado de poder preservar su legado convirtiéndola en algo que beneficie a la comunidad. Estreché su mano con firmeza, sosteniendo su mirada. Yo también he escuchado sobre usted, señor Francisco. Espero que todo salga exactamente como debe salir. Hubo algo en mi tono, alguna nota que él captó porque su expresión cambió ligeramente. Una arruga de confusión cruzó su frente. Pero antes de que pudiera decir algo más, la recepcionista nos llamó. El notario Mario los recibirá ahora. La oficina del notario era exactamente lo que esperarías de un hombre que ha pasado 40 años manejando los documentos más importantes de la vida de las personas. Estantes llenos de libros legales con lomos de cuero gastado. Un escritorio macizo de nogal cubierto de papeles organizados en pilas perfectas. Diplomas enmarcados en las paredes junto a fotografías de familia. Mario era un hombre de unos 60 años, con cabello gris peinado hacia atrás y lentes de media luna que descansaban en la punta de su nariz. Tenía esa autoridad tranquila que viene de conocer la ley mejor que la mayoría de las personas conocen sus propios nombres. Buenos días, señora Dulce. Señor Pedro. Señor Francisco. Por favor, tomen asiento. Pedro prácticamente se lanzó a explicar la situación antes de que alguno de nosotros pudiera sentarse completamente. Notario Mario, como le expliqué por teléfono, esta es una venta simple y directa. Mi suegra Dulce es la propietaria de la hacienda. Francisco es el comprador. Todo está acordado. Solo necesitamos formalizar los documentos y proceder con la transferencia. Mario lo escuchó sin interrumpir, con esa paciencia profesional que había perfeccionado durante décadas. Cuando Pedro finalmente se quedó sin palabras, Mario se quitó los lentes y los limpió lentamente con un paño que sacó de su cajón. Entiendo, dijo finalmente. Pero antes de proceder con cualquier firma, necesito verificar algunos detalles básicos. Es protocolo estándar, comprenden. Comenzó a abrir carpetas, a revisar documentos, a comparar números de registro con su computadora. Señora Dulce, comenzó Mario mirándome directamente, ¿podría confirmarme su nombre completo y número de identificación oficial? Respondí con claridad, dándole toda la información que solicitaba. Perfecto. Ahora, según los documentos que el señor Pedro me proporcionó, usted es la propietaria registrada de la hacienda ubicada en el kilómetro 32 de la carretera estatal. Es correcto. Aquí fue donde las cosas se pusieron interesantes. Tomé un sorbo del agua que Mario había servido en vasos de cristal y hablé con esa voz suave que había estado usando durante semanas. Notario Mario, yo fui la propietaria de esa hacienda. Pasado. Fui. El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con cuchillo. Pedro se rió nerviosamente. Dulce, ¿qué estás diciendo? Por supuesto que eres la propietaria. ¿De qué estás hablando? Pero yo mantuve mi mirada fija en Mario, ignorando completamente a Pedro. Transferí la propiedad de esa hacienda hace 5 años, notario. Después de la muerte de mi esposo. Todo legal, todo registrado correctamente. El verdadero propietario está aquí, de hecho. Hice un gesto hacia la puerta justo cuando se abría. Miguel entró a la oficina con su maletín en una mano y una carpeta gruesa en la otra. Su timín era perfecto, como habíamos planeado. Buenos días, notario Mario. Soy Miguel Herrera, abogado y propietario legal registrado de la hacienda en cuestión. Traigo todas las escrituras originales, los documentos de transferencia y las constancias del registro público que lo confirman. La cara de Pedro pasó de la confusión al shock en cuestión de segundos. ¿Qué? ¿Qué es esto? Dulce, ¿de qué está hablando? Esto es ridículo. Esto es. Francisco se levantó de su silla lentamente, su expresión transformándose de anticipación a furia contenida. Señor Pedro, me está diciendo que intentó venderme una propiedad que no le pertenece. Una propiedad de la que ni siquiera es el representante legal. Pedro levantó las manos en un gesto defensivo. No, no, no. Esto es un malentendido. Dulce está confundida. Ella es mayor, a veces se confunde con las fechas, con los detalles. Miguel, tú no tienes nada que ver con esto. Esta propiedad es de ella. Ella me dio permiso para venderla. Tengo documentos.
Miguel abrió su carpeta con movimientos deliberados y calmados. Estos son documentos falsos. Entonces, porque estos son los documentos reales, registrados en el Archivo Público de Propiedades hace exactamente 5 años, 2 meses y 13 días. Aquí está la firma de mi tía Dulce. Aquí está mi firma. Aquí está el sello del notario que supervisó la transferencia. Mario tomó los documentos que Miguel colocó sobre su escritorio. Los revisó con esa meticulosidad que solo los notarios poseen, comparando sellos, verificando firmas, ingresando números de folio en su sistema computarizado. La oficina estaba tan silenciosa que podía escuchar el zumbido eléctrico de las lámparas fluorescentes sobre nuestras cabezas. Pedro se había quedado paralizado en su silla, con las manos aferradas a los apoyabrazos como si fuera lo único que evitaba que se desplomara al suelo. Francisco permanecía de pie, con los brazos cruzados y una expresión que prometía consecuencias terribles. Yo solo esperaba, saboreando cada segundo de esta revelación que había estado planeando durante semanas. Después de lo que pareció una eternidad, Mario levantó la vista de los documentos. Estos son completamente legítimos. El señor Miguel Herrera es, de hecho, el propietario legal registrado de la hacienda desde hace 5 años. La señora Dulce mantiene derechos de usufructo vitalicio, pero no tiene autoridad para vender la propiedad sin el consentimiento expreso del señor Herrera. Hizo una pausa, quitándose los lentes para mirar directamente a Pedro. Señor Pedro, los documentos que usted me presentó la semana pasada son falsificaciones. Bastante buenas, debo admitir, pero falsificaciones al fin. Los sellos no coinciden con los registros oficiales. Las firmas tienen inconsistencias evidentes cuando se comparan con las muestras auténticas que tengo archivadas. Pedro intentó hablar, pero solo salieron sonidos incoherentes. No. Esto no puede ser. Dulce, tú me dijiste. Tú sabías que yo estaba. Su voz se quebró en pedazos cada vez más pequeños. Francisco dio un paso hacia adelante, su voz cortante como hielo. Me debe $200,000, señor Pedro. $200,000 que pagué como adelanto por una propiedad que usted no tenía derecho a vender. Eso se llama fraude. Eso se llama robo. Pedro giró hacia Francisco con desesperación palpable en cada músculo de su rostro. Francisco, escucha, yo no sabía. Dulce nunca me dijo. Ella me hizo creer que era la dueña. Esto es un malentendido horrible. Podemos arreglarlo. Podemos. Pero Francisco ya estaba sacando su teléfono. Voy a llamar a mi abogado. Y luego voy a llamar a la policía. Usted no solo me estafó a mí, sino que ha cometido múltiples delitos federales. Falsificación de documentos. Fraude inmobiliario. Apropiación indebida. Cuando termine con usted, va a desear nunca haber escuchado mi nombre. Pedro se levantó de un salto, acercándose a Francisco con las manos extendidas en súplica. Por favor, dame una oportunidad de explicar. Tengo el dinero. Bueno, no todo, pero puedo conseguirlo. Puedo devolverte cada centavo. Solo dame tiempo. Francisco lo miró con el desprecio que se reserva para las cucarachas. Usted gastó mi dinero. Lo vi llegar en una camioneta nueva. Lo vi usar un traje que cuesta más que el salario mensual de 3 personas. Usted pensó que era lo suficientemente estúpido como para no investigar. Se equivocó. Entonces Pedro hizo lo que hacen todos los cobardes cuando se ven acorralados. Se volvió hacia mí. Dulce, por favor. Tú puedes arreglar esto. Tú eres mi suegra. Somos familia. Piensa en Cintia. Piensa en tu hija. Esto la va a destruir. No puedes hacerle esto a tu propia hija. Finalmente lo miré, realmente lo miré, dejando caer la máscara de anciana confundida que había estado usando durante semanas. Mi voz salió firme y clara, sin un rastro de la fragilidad fingida. Pedro, yo no te hice nada. Tú hiciste esto. Tú elegiste mentir. Tú elegiste robar. Tú elegiste estafar a un hombre honesto con dinero que no era tuyo. Tú elegiste intentar quitarme la propiedad que construí con mi esposo durante 40 años de trabajo duro. Cada decisión, cada mentira, cada documento falso fue tu elección. Yo solo dejé que te colgaras con tu propia cuerda. Sus ojos se llenaron de algo que podría haber sido arrepentimiento si no estuviera mezclado con tanto pánico. Pero tú sabías. Todo este tiempo,
Tú sabías la verdad y no dijiste nada. Me dejaste creer. Me dejaste planear. Me dejaste gastar ese dinero. Asentí lentamente. Sí, Pedro. Supe desde el primer día que viniste a mi casa con tu laptop y tus gráficas bonitas. Supe que estabas mintiendo. Supe que estabas planeando robarme. Y decidí dejarte continuar porque quería ver exactamente hasta dónde estabas dispuesto a llegar. Quería que no hubiera ninguna duda sobre quién eres realmente. Ahora todos lo saben. Ahora no hay forma de que finjas ser el yerno preocupado, el hombre de familia, el genio de negocios. Ahora todos ven la verdad. Mario carraspeó desde su escritorio. Señora Dulce, señor Miguel, necesito que sepan que estoy obligado por ley a reportar este intento de fraude a las autoridades correspondientes. Los documentos falsos que el señor Pedro me presentó son evidencia de actividad criminal. Tendré que entregarlos a la fiscalía. Miguel asintió profesionalmente. Lo entendemos completamente, notario Mario. De hecho, ya hemos preparado nuestra propia denuncia formal. Tenemos copias de todos los documentos falsos, registros de las conversaciones donde el señor Pedro se representó falsamente como representante legal, testimonios de múltiples testigos que le escucharon hacer afirmaciones fraudulentas sobre la propiedad. Esto no va a desaparecer. Francisco terminó su llamada y guardó su teléfono con un movimiento brusco. Mi abogado viene en camino. También contacté a un detective privado que he usado antes. Quiero saber exactamente en qué gastó mi dinero, cada centavo. Quiero recuperar todo lo que sea posible recuperar. Y quiero ver a este hombre enfrentar las consecuencias completas de sus acciones. Pedro se dejó caer en su silla, con la cabeza entre las manos. Esto no puede estar pasando. Esto no puede ser real. Yo solo quería darle una mejor vida a Cynthia. Solo quería que finalmente tuviéramos algo de dinero. Solo quería. Lo interrumpí con una voz tan fría que hasta yo misma me sorprendí. No querías darle nada a Cynthia. Querías darte todo a ti mismo. Vi la camioneta. Vi los trajes. Vi el reloj. Vi cómo organizaste esa cena cara para presumir frente a tus amigos. Nada de eso era para mi hija. Todo era para alimentar tu ego. Para hacerte sentir importante. Para ser el hombre exitoso que nunca has sido realmente. Y estabas dispuesto a destruir a tu propia familia para conseguirlo. Miguel añadió con voz calmada pero firme. También descubrimos que intentaste obtener préstamos usando la hacienda como garantía. 3 bancos diferentes rechazaron tus solicitudes porque descubrieron que no eras el propietario. Pero eso no te detuvo. Seguiste buscando. Seguiste mintiendo. La puerta de la oficina se abrió y entraron 2 personas más. Un hombre en traje gris que obviamente era el abogado de Francisco, y una mujer con identificación de la Fiscalía Estatal colgando de su cuello. La mujer habló con autoridad clara. Soy la agente fiscal Nayeli Ramírez. Recibí una llamada sobre posible fraude inmobiliario en curso. Necesito que todos permanezcan aquí mientras tomo declaraciones iniciales. Mario se levantó para saludarla formalmente. Agente Ramírez, gracias por venir tan rápido. Tengo toda la documentación relevante aquí. Documentos legítimos y documentos falsificados. La evidencia es bastante clara. Pedro levantó la cabeza, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Esto es un malentendido. Yo no sabía que los documentos eran falsos. Alguien más debe haberlos preparado. Yo solo. La agente Ramírez lo interrumpió con un gesto de su mano. Señor, tiene derecho a permanecer en silencio. Le sugiero que lo ejerza hasta que consulte con un abogado. Cualquier cosa que diga ahora puede y será usada en su contra. Pedro abrió la boca para protestar, pero Miguel lo detuvo. Pedro, en serio, deja de hablar. Cada palabra que dices está empeorando tu situación. Llama a un abogado. Ahora. Pero Pedro estaba más allá de la razón. Se volvió hacia mí una última vez, con una desesperación que hubiera sido conmovedora si no hubiera estado tan justificada. Dulce, por favor. Soy el esposo de tu hija. El padre de tus futuros nietos. No puedes destruirme así. Piensa en la familia. Pensé en la familia, respondí con una calma que contrastaba brutalmente con su histeria. Pensé en cómo intentaste robarme. Pensé en cómo manipulaste a mi hija. Pensé en cómo estafaste a un hombre honesto.
Pensé en cómo gastaste dinero que no era tuyo en lujos innecesarios mientras planeabas dejarme sin nada. Pensé en todo eso, Pedro. ¿Y sabes qué más pensé? Pensé en todas las veces que me trataste como si fuera estúpida. Todas las veces que hablaste sobre mí como si no estuviera en la habitación. Todas las veces que asumiste que por ser mayor, por ser mujer, por ser viuda, yo no entendería lo que estabas haciendo. Esa fue tu verdadera equivocación. No subestimes nunca a una mujer que ha sobrevivido todo lo que yo he sobrevivido. No asumas que el silencio significa ignorancia. A veces el silencio es solo paciencia estratégica. La agente Ramírez comenzó a tomar fotografías de los documentos mientras hacía preguntas específicas a Mario sobre cuándo y cómo Pedro había presentado los papeles falsificados. El abogado de Francisco estaba al teléfono organizando acciones legales adicionales. Miguel permanecía a mi lado, su presencia silenciosa pero protectora. Pedro finalmente pareció comprender la magnitud de lo que había perdido. Se hundió más en su silla, con los hombros caídos y la mirada vacía. Todo terminó, murmuró para sí mismo. Todo absolutamente terminó. Francisco se acercó a él con pasos medidos. No todo, señor Pedro. Todavía tiene la oportunidad de hacer lo correcto. Puede comenzar por decirme exactamente dónde está mi dinero. Cada dólar. Cada centavo. La camioneta, supongo. ¿Cuánto pagó por ella? Pedro respondió con voz apenas audible. 45,000. Pagué $45,000 en efectivo. Francisco asintió con expresión gélida. Bien. Esa camioneta ahora es mía hasta que recupere mi dinero. ¿Qué más? Los trajes. 3 trajes. $8,000 en total. El reloj. 15,000. El depósito para la casa que renté. 30,000. Los muebles nuevos. 20,000. Iba sumando mientras hablaba y con cada cifra la expresión de Francisco se oscurecía más. Eso es $118,000 en gastos frívolos en menos de 3 semanas. ¿Qué hizo con los otros 82,000, señor Pedro? Pedro tragó saliva con dificultad. Pagué deudas. Deudas de tarjetas de crédito. Préstamos personales. Tenía muchas deudas, Francisco. Estaba ahogándome. Este negocio era mi única salida. Mi única oportunidad de salir del hoyo. Francisco lo miró con una mezcla de disgusto y algo que casi parecía lástima. Entonces usó mi dinero para limpiar su desastre financiero mientras me hacía creer que estaba invirtiendo en un proyecto legítimo. Señor Pedro, usted no solo es un ladrón. Es un ladrón incompetente. Miguel intervino con tono profesional. Señor Francisco, entiendo su frustración. Pero le sugiero que deje que el sistema legal maneje esto ahora. La agente Ramírez está documentando todo. Habrá consecuencias formales. La agente Ramírez cerró su libreta y miró directamente a Pedro. Señor Pedro, necesito que me acompañe a la estación para una declaración formal. No está arrestado en este momento, pero le recomiendo encarecidamente que coopere completamente. Si intenta huir o destruir evidencia, eso solo empeorará su situación legal. Pedro se levantó con movimientos lentos, como si sus huesos se hubieran convertido en plomo. Puedo llamar a mi esposa primero. Puedo explicarle a Cynthia antes de que se entere por otros medios. La agente asintió. Una llamada. 5 minutos. Aquí, donde pueda escuchar. Pedro sacó su teléfono con manos temblorosas. Marcó el número de Cynthia y esperó mientras sonaba 1, 2, 3 veces. Finalmente, la voz de mi hija llenó el silencio de la oficina a través del altavoz que Pedro activó sin darse cuenta. Amor, ¿cómo va todo? Ya firmaron. Ya somos oficialmente ricos. Pedro cerró los ojos con fuerza. Cynthia, necesito que escuches con mucho cuidado. Necesito que no entres en pánico. Hubo un problema con la venta. La alegría en la voz de Cynthia se evaporó instantáneamente. ¿Qué clase de problema? ¿Qué pasó? Pedro respiró profundo. Tu mamá ya no es la dueña de la hacienda. La transfirió a Miguel hace años. Yo no lo sabía. Los documentos que tenía eran incorrectos. Francisco, el comprador, está furioso. Hay una agente fiscal aquí. Cynthia, creo que voy a ser arrestado.
El silencio del otro lado fue ensordecedor. Luego vino la voz de mi hija, pequeña y rota. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Esto es una broma. Esto tiene que ser una broma. Pedro, dime que estás bromeando. Él negó con la cabeza aunque ella no pudiera verlo. No estoy bromeando. Lo siento mucho. Lo siento tanto. Pensé que podía arreglarlo. Pensé que podía darnos una vida mejor. Pero lo arruiné todo. Cynthia comenzó a llorar. Mamá está ahí. Ponla al teléfono. Necesito hablar con mi mamá. Pedro me extendió el teléfono con mano temblorosa. Tomé el aparato y hablé con la voz más suave que pude reunir. Hola, mi amor. Mamá, es cierto. Es cierto lo que Pedro está diciendo. Tú sabías. Tú sabías todo este tiempo y no me dijiste nada. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste dejar que esto llegara tan lejos? Cerré los ojos, sintiendo el peso de su dolor, pero también la necesidad de que ella entendiera. Cynthia, tu esposo intentó robarme. Intentó estafar a un hombre inocente. Falsificó documentos legales. Gastó $200,000 que no eran suyos. Yo necesitaba que vieras quién es realmente antes de que fuera demasiado tarde. Necesitaba que esto saliera a la luz completamente. Pero soy tu hija, sollozó ella. Se supone que me proteges. Se supone que estás de mi lado. Yo siempre estoy de tu lado, respondí con firmeza. Por eso hice esto. Porque un día, cuando hayas procesado todo, cuando veas la verdad completa, entenderás que te salvé de algo peor. Te salvé de una vida construida sobre mentiras y dinero robado. Te salvé de descubrir dentro de 10 años que tu esposo es un fraude. Ahora tienes la oportunidad de tomar decisiones con toda la información. Eso es amor, Cynthia. Amor real, no el tipo que te dice mentiras cómodas. Ella colgó sin decir otra palabra. El sonido del teléfono cortándose resonó en la oficina como un disparo. Pedro dejó caer la cabeza sobre sus manos. La perdí. Perdí a Cynthia. Perdí todo. Miguel habló con una ecuanimidad que admiré. Eso depende completamente de ti, Pedro. Si cooperas con las autoridades, si devuelves lo que puedas devolver, si muestras arrepentimiento genuino en lugar de autocompasión, tal vez, solo tal vez, haya un camino de regreso. Pero ese camino va a ser largo y doloroso. La agente Ramírez guardó su equipo y señaló hacia la puerta. Señor Pedro, es hora de irnos. Pedro se levantó como un hombre caminando hacia su ejecución. Antes de salir, se volvió hacia mí una última vez. Dulce, sé que no tengo derecho a pedirte nada. Pero por favor, cuida de Cynthia. Ella no merece sufrir por mis errores. Esa fue la primera cosa honesta que le escuché decir en semanas. Siempre he cuidado de mi hija, Pedro. Siempre lo haré. Eso nunca estuvo en duda. Cuando la puerta se cerró detrás de Pedro y la agente Ramírez, el silencio en la oficina se sintió diferente. Más limpio de alguna manera. Francisco se volvió hacia mí y Miguel. Señora Dulce, señor Miguel, lamento que hayan tenido que pasar por esto. Yo debía haber investigado más antes de entregar tanto dinero. Esa fue mi negligencia. Miguel negó con la cabeza. Usted fue víctima de un fraude sofisticado. Pedro es convincente cuando quiere serlo. Tiene años de práctica mintiendo. Francisco suspiró pesadamente. Aún así, he aprendido una lección cara. A partir de ahora, verificaré cada documento 3 veces antes de soltar un solo centavo. Miró hacia mí con algo parecido al respeto. Señora Dulce, usted manejó esto con una astucia impresionante. Dejó que se colgara solo. Eso requiere un nivel de control que pocos poseen. Le sonreí con cansancio. Cuando has vivido tanto como yo, aprendes que la venganza ruidosa rara vez funciona tan bien como la paciencia silenciosa. Pedro cavó su propia tumba. Yo solo le proporcioné la pala. Mario comenzó a organizar sus documentos. Voy a preparar un informe completo para la fiscalía. También voy a recomendar que se investigue si Pedro ha intentado esto antes con otras personas. Los hombres como él raramente comienzan con fraudes de esta magnitud. Usualmente hay un patrón. Miguel asintió. Ya pedí revisiones de sus actividades financieras de los últimos 5 años. Si hay otras víctimas, las encontraremos.
Francisco se preparó para irse. Mantendré contacto con ustedes a través de mi abogado. Espero recuperar al menos parte de mi dinero, aunque sé que es poco probable. La camioneta es un comienzo, supongo. Después de que Francisco se fue, me quedé sentada en la oficina de Mario con Miguel a mi lado. Miguel puso su mano sobre la mía con suavidad. Tía, ¿cómo te sientes realmente? Toda esta situación con Cynthia. Sé que fue necesario, pero también sé que te duele. Miré por la ventana de la oficina hacia la calle donde la gente caminaba sin saber nada del drama que acababa de desarrollarse en este edificio antiguo. Me siento como una madre que tuvo que dejar que su hija tocara la estufa caliente para que aprendiera que quema. Duele verla sufrir. Duele saber que está enojada conmigo en este momento. Pero hubiera dolido mucho más verla atrapada en una vida de mentiras durante años, descubriendo demasiado tarde que su esposo era un fraude. Miguel asintió con comprensión. Ella va a procesar esto. Va a necesitar tiempo. Pero Cynthia es inteligente. Eventualmente verá que hiciste lo correcto. Mario nos ofreció café mientras terminaba de organizar toda la documentación que necesitaría para su informe oficial. Señora Dulce, en mis 40 años como notario he visto muchos casos de fraude familiar. Hijos robando a padres. Hermanos estafándose entre sí. Pero raramente veo a alguien manejar la situación con la paciencia y la estrategia que usted mostró. La mayoría de las personas habrían confrontado a Pedro inmediatamente. Usted jugó el juego largo. Bebí mi café lentamente, saboreando el amargor que de alguna manera encajaba perfectamente con el momento. No fue fácil, notario Mario. Hubo noches donde quería llamarlo y gritarle todas las verdades. Hubo momentos donde quería advertir a Francisco antes de que entregara su dinero. Pero sabía que si intervenía demasiado pronto, Pedro encontraría una forma de escabullirse. Encontraría una excusa. Convencería a Cynthia de que yo era la villana. Necesitaba que se comprometiera completamente con su mentira. Miguel añadió con cierto orgullo en su voz. Mi tía siempre ha sido la persona más paciente que conozco. Cuando éramos niños, ella podía esperar semanas para vengarse de alguna travesura. Siempre decía que la venganza es un plato que se sirve frío. Nunca entendí realmente lo que significaba hasta ahora. Sonreía ante el recuerdo. Tu madre y yo solíamos planear todo tipo de cosas cuando éramos jóvenes. Ella era la impulsiva. Yo era la estratega. Supongo que algunos hábitos nunca mueren. Mario guardó los últimos documentos en su archivero con llave. Bueno, tengo todo lo que necesito para proceder. La fiscalía va a contactarlos para declaraciones adicionales. También es probable que Francisco inicie una demanda civil además de los cargos criminales. Pedro va a enfrentar consecuencias en múltiples frentes. Salimos de la notaría cerca del mediodía. El sol estaba alto y brillante, un contraste cruel con la oscuridad de lo que acababa de suceder. Miguel me acompañó hasta mi auto. Tía, ¿quieres que vaya contigo a casa? No deberías estar sola después de todo esto. Negué con la cabeza. Necesito estar sola por un rato, Miguel. Necesito procesar. Necesito pensar en cómo voy a hablar con Cynthia cuando esté lista para escucharme. Él me abrazó fuerte. Estaré disponible cuando me necesites. Día o noche. No dudes en llamar. Conduje de regreso a la hacienda por rutas que había recorrido miles de veces, pero ese día todo se sentía diferente. Cada árbol familiar parecía estar juzgándome. Cada curva conocida me hacía cuestionar si había hecho lo correcto. Cuando llegué a casa, la hacienda estaba exactamente como la había dejado esa mañana. Tranquila, inmutable, ajena al caos que había desatado. Me preparé otro té y me senté en la terraza, mirando los campos que se extendían hasta el horizonte. Pensé en mi esposo, en cómo él siempre decía que hacer lo correcto raramente se siente bien en el momento. Que la justicia real a menudo viene con un precio emocional alto. Tenía razón, como siempre. Mi teléfono sonó varias veces durante las siguientes horas. Llamadas de números que no reconocí. Probablemente reporteros que de alguna manera ya habían escuchado sobre el caso. Los ignoré todos. No estaba lista para hablar con extraños sobre lo que había sucedido. Apenas estaba lista para hablar conmigo misma sobre ello. Al caer la tarde, finalmente llegó la llamada que había estado esperando y temiendo en igual medida. Cynthia.
Contesté con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Hola, mi amor. Hubo un largo silencio antes de que ella hablara. Su voz sonaba ronca, probablemente de tanto llorar. Necesito entender, mamá. Necesito que me expliques por qué. ¿Por qué dejaste que llegara tan lejos? ¿Por qué no me advertiste antes de que Pedro gastara todo ese dinero? Antes de que planeáramos toda una vida basada en una mentira. Respiré profundo, buscando las palabras correctas. Cynthia, si te hubiera dicho la verdad cuando Pedro vino por primera vez con su plan, ¿qué habrías hecho? Me habrías creído. Ella se quedó en silencio, y ese silencio me dio la respuesta. Lo sabía. Habrías defendido a Pedro. Habrías pensado que yo estaba siendo paranoica, que estaba malinterpretando sus intenciones. Habrías dicho que él solo quería ayudar, que yo estaba siendo desconfiada sin razón. Y Pedro habría encontrado otra forma, otra víctima, otro plan. Pero tú nunca habrías visto quién es realmente. Habría seguido casada con un hombre que es capaz de robar, de mentir, de estafar sin remordimiento. Cynthia sollozó suavemente. Pero ahora mi matrimonio está destruido. Ahora todo está destruido. Tu matrimonio estaba construido sobre arena, mi amor. Era solo cuestión de tiempo antes de que se derrumbara. Al menos ahora sabes la verdad. Ahora puedes tomar decisiones basadas en realidad, no en fantasías que Pedro creó. Pero lo amaba, mamá. Todavía lo amo. ¿Cómo se supone que debo dejar de amar a alguien solo porque hizo cosas terribles? Su voz se quebró completamente. No tienes que dejar de amarlo inmediatamente, respondí con toda la gentileza que pude reunir. El amor no funciona así. Pero puedes amarlo y aún así reconocer que no es seguro estar con él. Puedes amarlo y elegir amarte más a ti misma. Puedes amarlo desde la distancia mientras reconstruyes tu vida sobre cimientos más sólidos. Eso no te hace débil o cruel. Te hace humana y sabia. Escuché su respiración entrecortada a través del teléfono. Necesito tiempo. Mamá. Necesito tiempo para procesar todo esto. No sé cuándo voy a estar lista para verte. No sé si alguna vez voy a entender completamente por qué hiciste las cosas de esta manera. Lo entiendo completamente, le dije con sinceridad absoluta. Tómate todo el tiempo que necesites. Voy a estar aquí cuando estés lista. Siempre voy a estar aquí para ti. Eso nunca va a cambiar, sin importar cuánto tiempo pase. Ella colgó sin decir adiós. Me quedé sentada con el teléfono en la mano, sintiendo el peso de cada una de mis 67 años. Ser madre nunca deja de ser complicado, sin importar cuántos años tengan tus hijos. Las decisiones difíciles nunca dejan de doler, incluso cuando sabes que son las correctas. Esa noche dormí poco. Cada vez que cerraba los ojos veía la expresión de Pedro cuando se dio cuenta de que estaba atrapado. Veía la confusión de Francisco transformándose en furia. Veía los documentos falsos esparcidos sobre el escritorio de Mario. Escuchaba la voz rota de Cynthia preguntándome por qué. A la mañana siguiente, Miguel llegó temprano con noticias. Tía, la fiscalía se movió rápido. Pedro fue formalmente acusado de fraude, falsificación de documentos y apropiación indebida. La fianza está establecida en $100,000. No puede pagarla. Va a permanecer detenido hasta el juicio a menos que alguien pague por él. Miré a Miguel directamente a los ojos. Y Cynthia. Está intentando conseguir el dinero. Miguel asintió con tristeza. Está llamando a familiares, amigos, cualquiera que pueda ayudar. Está desesperada por sacarlo. Sentí una punzada en el pecho. Mi hija, siempre tan leal, incluso cuando esa lealtad está mal dirigida. Déjala intentar. Déjala aprender esta lección también. A veces el amor significa dejar que las personas enfrenten las consecuencias de sus acciones. Los días siguientes trajeron más revelaciones. La investigación de Miguel descubrió que Pedro había intentado esquemas similares antes, aunque nunca a esta escala. Había pequeños préstamos que nunca devolvió, promesas de inversión que resultaron ser vacías, documentos cuestionables que presentó a bancos y prestamistas. Nada lo suficientemente grande como para llamar atención seria, pero un patrón claro de comportamiento fraudulento que se extendía por años. Miguel me mostró los registros una tarde mientras tomábamos café en mi cocina. Tía, esto comenzó incluso antes de que conociera a Cynthia.
Hay un historial de pequeñas estafas desde que tenía 20 y tantos años. Tu hija nunca tuvo oportunidad de estar con alguien honesto. Él siempre fue esto. Cerré los ojos sintiendo una mezcla de rabia y tristeza. Cynthia merece mucho mejor. Siempre lo mereció. Francisco también avanzó con sus propias acciones legales. Su abogado presentó una demanda civil por el monto completo del adelanto más daños adicionales por el tiempo y recursos invertidos en el proyecto que nunca podría materializarse. Miguel me explicó que incluso si Pedro fuera a prisión, la deuda civil lo perseguiría por el resto de su vida. No hay forma de que escape de esto, tía. Va a estar pagando las consecuencias durante décadas. Si es que alguna vez puede pagar algo. La mayoría de este dinero desapareció en compras que ya no tienen valor. La camioneta perdió valor en el momento en que salió del lote. Los trajes están usados. El reloj puede venderse, pero por mucho menos de lo que pagó. Francisco recuperará una fracción de lo que perdió. Una semana después del arresto de Pedro, recibí una visita inesperada. Cynthia apareció en mi puerta sin avisar, con los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. Se veía más pequeña de lo que recordaba, como si todo esto la hubiera encogido físicamente. «Mamá», dijo con voz apenas audible, «¿puedo pasar?». La dejé entrar sin decir palabra, preparándole el té de manzanilla que siempre le gustó desde que era niña. Nos sentamos en la sala, ese espacio que había sido testigo de tantas conversaciones familiares a lo largo de los años. El silencio entre nosotras era denso, lleno de todas las cosas que necesitaban ser dichas, pero que ninguna sabía cómo empezar. Finalmente, Cynthia habló. Fui a verlo. A Pedro. En la cárcel. Me dolió el corazón al escuchar esas palabras. ¿Y qué te dijo? Ella torció sus manos en su regazo, mirando fijamente sus dedos como si fueran lo más fascinante del mundo. Me pidió perdón. Lloró. Dijo que nunca quiso lastimarme. Que solo quería darnos una vida mejor. Que las cosas se salieron de control y no supo cómo detenerlas. Hizo una pausa, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Pero mamá, incluso mientras hablaba, incluso mientras lloraba y me pedía perdón, estaba mintiendo. Pude verlo. Por primera vez en 15 años, realmente pude ver a través de sus mentiras. Sentí un alivio tan profundo que casi me hizo llorar también. Cynthia continuó con voz temblorosa. Me dijo que tú lo habías tendido una trampa. Que habías planeado todo para hacerlo ver mal. Que si solo le dieras otra oportunidad, él podría arreglar todo. Podría conseguir el dinero para Francisco. Podría hacernos ricos todavía. Y yo me senté ahí escuchándolo y pensé, este hombre realmente cree que soy tan estúpida. Realmente cree que voy a culparte a ti por sus acciones. Realmente piensa que puede mentir su salida de esto como ha mentido su salida de todo lo demás durante años. La miré con tanto amor y tanto orgullo. Tú no eres estúpida, Cynthia. Nunca lo has sido. Solo estabas ciega porque amabas. Eso no es estupidez. Es humanidad. Ella negó con la cabeza violentamente. No, mamá. Fui estúpida. Hubo señales. Tantas señales durante años que ignoré. Las historias que no cuadraban. El dinero que aparecía y desaparecía misteriosamente. Las llamadas telefónicas que tomaba en otra habitación. Los trabajos que perdía por razones que nunca tenían sentido. Yo veía todo eso y elegía creer sus explicaciones porque era más fácil que enfrentar la verdad. Se limpió las lágrimas con rabia. Tú viste lo que yo no quería ver. Y te odié por ello. Te odié tanto durante esta última semana. Tomé su mano entre las mías. Lo sé. Y no te culpo por eso. El odio era más fácil que aceptar que te había casado con alguien capaz de esto. Pero ahora, continuó ella con voz más firme, ahora veo que hiciste lo único que podías hacer. Si me hubieras advertido, yo no habría escuchado. Habría defendido a Pedro. Habría peleado contigo. Tal vez incluso habría dejado de hablarte. Necesitaba ver esto con mis propios ojos. Necesitaba que fuera tan obvio, tan innegable, que no pudiera construir excusas para él. Asentí lentamente. Esa fue la parte más difícil para mí. Saber que tenías que sufrir para aprender. Ninguna madre quiere ver sufrir a su hija. Pero a veces el sufrimiento a corto plazo previene agonía a largo plazo. Cynthia se derrumbó entonces,
llorando en mis brazos como no había llorado desde que era una niña pequeña con rodillas raspadas y corazón roto por amistades infantiles perdidas. La sostuve mientras sollozaba, acariciando su cabello como hacía cuando tenía pesadillas y venía a mi cama buscando consuelo. Dejé que sacara todo el dolor, toda la traición, toda la vergüenza de haber sido engañada tan completamente. Cuando finalmente se calmó, se separó de mí y me miró con ojos que parecían haber envejecido años en días. Voy a divorciarme de él, mamá. No sé cómo voy a reconstruir mi vida. No sé cómo voy a pagar todas las deudas que dejó. No sé cómo voy a enfrentar a nuestros amigos, sabiendo que todos vieron lo tonta que fui. Pero sé que no puedo quedarme casada con alguien en quien nunca podré confiar nuevamente. La confianza es el cimiento de todo. Sin ella, no hay nada. Me sentí orgullosa de mi hija en ese momento de una manera que no podía expresar completamente con palabras. Vamos a resolverlo juntas, le dije con firmeza. Las deudas, los amigos, la reconstrucción. No estás sola en esto. Nunca has estado sola. Ella asintió, limpiándose la nariz con un pañuelo arrugado que sacó de su bolso. Hay algo más que necesito decirte. Los padres de Pedro me llamaron. Me pidieron que retirara los cargos. Dijeron que estoy destruyendo a su hijo por un malentendido. Que si realmente lo amara, encontraría una forma de perdonar y seguir adelante. Sentí una oleada de indignación. ¿Qué les dijiste? Una pequeña sonrisa triste apareció en su rostro. Les dije que su hijo se destruyó a sí mismo. Que yo no presenté los cargos. La fiscalía lo hizo basándose en evidencia de múltiples delitos. Que el amor no significa permitir que alguien te destruya junto con ellos. Colgaron enojados. Continuó Cynthia. Pero me sentí bien al decirlo. Me sentí como si finalmente estuviera encontrando mi voz después de años de dejar que Pedro hablara por mí. Pasamos el resto de la tarde hablando, planeando, sanando lentamente. Cynthia me contó cosas que había guardado durante años. Pequeñas humillaciones que Pedro le había hecho pasar. Momentos donde sintió que algo estaba mal, pero se convenció a sí misma de que estaba siendo paranoica. Sueños que había abandonado porque Pedro dijo que no eran prácticos. Yo escuché todo, validé sus sentimientos, le recordé que tenía derecho a estar enojada, a sentirse traicionada, a lamentar el tiempo perdido. Cuando el sol comenzó a ponerse, Cynthia se preparó para irse. Antes de salir, me abrazó fuerte. Gracias, mamá. Sé que fue difícil para ti hacer lo que hiciste. Sé que arriesgaste nuestra relación. Pero me salvaste de algo mucho peor. Me salvaste de despertar a los 50 años y darme cuenta de que había desperdiciado mi vida con un mentiroso. Me diste la oportunidad de empezar de nuevo mientras todavía soy joven. Eso es un regalo, incluso si no se siente como uno ahora mismo. La besé en la frente. Vas a estar bien, mi amor. Eres más fuerte de lo que crees. Más inteligente. Más capaz. Esta experiencia horrible va a ser la base sobre la cual construyas algo hermoso. Los meses siguientes fueron un torbellino de procedimientos legales. Pedro se declaró culpable después de que su abogado le explicó que la evidencia en su contra era abrumadora. Recibió una sentencia de 5 años de prisión por fraude y falsificación, con posibilidad de libertad condicional después de 3 si mostraba buen comportamiento. Francisco logró recuperar aproximadamente $60,000 entre la venta de la camioneta, el reloj y otros artículos. El resto se consideró pérdida total. Pedro también quedó obligado a pagar restitución. Pero con su historial de empleo inestable y ahora con antecedentes penales, las probabilidades de que alguna vez pudiera pagar esa deuda eran prácticamente nulas. Francisco eventualmente lo aceptó como una lección cara sobre la importancia de la debida diligencia. Me dijo durante nuestra última conversación que el dinero perdido dolía, pero que la experiencia le había enseñado a ser más cuidadoso. A veces las lecciones más valiosas son las más costosas, dijo con una sonrisa resignada. Al menos salí de esto con mi integridad intacta. Eso vale más que $200,000. Cynthia procedió con el divorcio rápidamente. No hubo pelea sobre división de bienes porque no había bienes que dividir. Solo deudas que ella trabajó incansablemente para liquidar. Consiguió un segundo empleo dando clases particulares por las tardes. Vendió todo lo que Pedro había comprado con el dinero robado. Se mudó a un apartamento pequeño pero acogedor cerca de mi hacienda.
Yo la ayudé donde pude, no con dinero porque ella se negó rotundamente a aceptarlo, sino con comida casera, compañía y el tipo de apoyo emocional que solo una madre puede dar. La vi transformarse durante esos meses. La vi encontrar una fuerza que no sabía que tenía. La vi convertirse en la mujer que siempre debió ser. Una tarde, unos 6 meses después de que todo explotara, Cynthia llegó a mi casa con una expresión extraña en su rostro. Mezcla de nerviosismo y emoción. Mamá, tengo noticias. Me ofrecieron un trabajo. Una escuela privada en la capital necesita una directora de su departamento de idiomas. El salario es casi el doble de lo que gano ahora. Sería un nuevo comienzo completo. Sentí orgullo y tristeza simultáneamente. Eso es maravilloso, mi amor. ¿Cuándo empezarías? En 2 meses. Tiempo suficiente para terminar el semestre actual y hacer la mudanza. Ella me tomó las manos. Sé que significa estar más lejos de ti. Sé que justo ahora que hemos reconstruido nuestra relación, me estaría yendo. Pero siento que necesito esto. Necesito estar en un lugar donde nadie me conozca como la esposa del estafador. Donde pueda ser solo Cynthia. La abracé fuerte. Tienes que ir. Tienes que construir tu propia vida, libre de todo esto. Voy a estar aquí siempre que me necesites. La distancia no cambia eso. Ella se fue 2 meses después con mi bendición completa y un coche lleno de posibilidades nuevas. La despedí desde el porche de la hacienda, viéndola alejarse hacia su futuro, sintiendo esa mezcla agridulce que todas las madres sienten cuando sus hijos se vuelven verdaderamente independientes. Miguel se quedó conmigo ese día, sabiendo que necesitaría compañía. Tía, hiciste algo increíble. No solo protegiste tu propiedad. Le diste a Cynthia la oportunidad de descubrir quién es realmente sin estar bajo la sombra de un hombre que la manipulaba. Eso es un regalo que va a valorar por el resto de su vida. Los meses se convirtieron en un año. Cynthia prosperó en su nuevo trabajo. Me llamaba cada semana con historias sobre sus estudiantes, sus colegas, la vida que estaba construyendo desde cero. Escuché menos sobre Pedro con cada llamada, hasta que finalmente dejó de mencionarlo por completo. Había pasado la página de ese capítulo oscuro de su vida. Yo continué viviendo en mi hacienda, cuidando la tierra que mi esposo y yo habíamos cultivado durante décadas. Miguel venía a visitarme regularmente, asegurándose de que estuviera bien, ayudándome con reparaciones y mantenimiento. La propiedad seguía siendo legalmente suya, pero ambos sabíamos que era mía en todos los sentidos que importaban. Un día, casi 18 meses después de la confrontación en la notaría, recibí una carta. Era de Pedro. Estaba escrita a mano en papel de prisión, con letra que temblaba en algunos lugares. Querida Dulce, comenzaba. Sé que no tengo derecho a escribirte. Sé que probablemente destruirás esta carta sin leerla. Pero necesito intentarlo de todas formas. He tenido mucho tiempo para pensar aquí. Mucho tiempo para reflexionar sobre todas mis decisiones, todas mis mentiras, todo el daño que causé. No voy a insultarte pidiendo perdón porque sé que no lo merezco. No voy a intentar justificar lo que hice porque no hay justificación. Solo quiero que sepas que finalmente entiendo lo que hiciste y por qué lo hiciste. La carta continuaba por varias páginas. Pedro escribió sobre la terapia que estaba recibiendo en prisión, sobre cómo estaba enfrentando finalmente los problemas que lo habían llevado por ese camino de mentiras y fraude. Escribió sobre cómo había contactado a Francisco para disculparse, aunque sabía que las disculpas no devolvían el dinero robado. Escribió sobre Cynthia, sobre cómo la había amado de la única manera que sabía, que resultó no ser amor en absoluto sino posesión y manipulación. Me di cuenta de que nunca la vi como una persona completa, escribió. La vi como una extensión de mí, como alguien que existía para validar mi ego. Eso no es amor. Eso es egoísmo disfrazado de afecto. Terminó la carta con palabras que me sorprendieron por su honestidad. Tú viste lo que yo era mucho antes de que yo mismo lo viera. Viste el daño que estaba causando y encontraste una forma de detenerlo que me obligó a enfrentar las consecuencias completas de mis acciones. Fue cruel de cierta manera, pero también fue la única forma real de bondad. Me diste lo que ninguna otra persona me había dado, consecuencias reales sin escape fácil. Gracias por eso. Incluso si me tomó 18 meses en una celda entenderlo. No pedía nada. No esperaba respuesta. Solo quería que supiera que finalmente lo había entendido.
Guardé la carta en un cajón de mi escritorio, sin estar segura de cómo me sentía al respecto. Se la mostré a Miguel durante su siguiente visita. Él la leyó en silencio y luego la dobló cuidadosamente. ¿Crees que es genuino o es otra manipulación? Me encogí de hombros. Honestamente no lo sé. Tal vez sea un poco de ambos. Tal vez realmente esté cambiando. Tal vez solo esté diciendo lo que cree que quiero escuchar. De cualquier manera, ya no es mi problema. Ya no es el problema de Cynthia. Él hizo su cama. Ahora tiene que dormir en ella. Miguel asintió con aprobación. Sabia como siempre, tía. Pasaron 2 años completos antes de que Pedro saliera de prisión con libertad condicional. Para entonces, Cynthia ya estaba completamente establecida en su nueva vida. Había conocido a alguien nuevo, un profesor de historia en su escuela que la trataba con el respeto y la admiración que siempre mereció. Me llamó emocionada para contarme sobre él. Mamá, es tan diferente. Me escucha cuando hablo. Valora mis opiniones. No intenta controlar cada aspecto de mi vida. Es aburrido a veces, honestamente. Pero ese aburrimiento se siente como paz después de años de caos. Creo que finalmente entiendo la diferencia entre emoción tóxica y amor real. Me reí con genuina alegría. El aburrimiento está muy subestimado, mi amor. Tu padre y yo tuvimos 40 años de maravilloso aburrimiento juntos. Esa es la base de una vida feliz. Ella vino a visitarme durante las vacaciones con su nuevo novio, Luis. Un hombre tranquilo con ojos amables y una risa fácil. Lo observé interactuar con Cynthia, vi cómo la miraba como si fuera algo precioso que debía protegerse, no poseerse. Vi cómo ella florecía bajo esa atención genuina. Una noche, después de que Luis se fuera a dormir, Cynthia y yo nos sentamos en la terraza bajo las estrellas. Mamá, nunca te agradecí apropiadamente. Por hacer lo que hiciste. Por ser lo suficientemente fuerte como para dejarme aprender la lección difícil. Puse mi mano sobre la suya. No necesitas agradecerme por ser tu madre. Eso es simplemente lo que hacemos. Protegemos a nuestros hijos, incluso cuando esa protección no se siente como protección en el momento. Ella se recostó en su silla, mirando las mismas estrellas que yo había mirado durante décadas. ¿Sabes? Solía pensar que el amor significaba nunca dejar que alguien que ama sufriera. Pero ahora entiendo que a veces el amor más profundo es permitir que alguien enfrente las consecuencias que necesita enfrentar. Eso es lo que hiciste por mí. Me amaste lo suficiente como para dejarme caer, sabiendo que estarías ahí para ayudarme a levantarme. Los años continuaron pasando. Pedro intentó contactar a Cynthia varias veces después de salir de prisión, pero ella mantuvo límites firmes. No le debía nada. No le debía perdón. No le debía otra oportunidad. Había aprendido finalmente que algunas puertas deben permanecer cerradas. Yo envejecí en mi hacienda, rodeada por los campos que nunca dejé que nadie me quitara. Miguel eventualmente se casó y tuvo hijos que corrían por estos mismos pasillos donde su madre y yo habíamos jugado de niñas. Cynthia se casó con Luis en una ceremonia pequeña y hermosa en mi jardín. La vida continuó, como siempre lo hace, con sus alegrías y sus dolores, sus victorias y sus pérdidas. Y cuando las personas me preguntaban sobre aquella vez que desenmascaré a mi yerno y salvé mi hacienda, yo simplemente sonreía y decía, él confundió mi silencio con debilidad. Yo lo llamé paciencia. Y la paciencia siempre cobra su precio. Algunas lecciones solo pueden aprenderse de la manera difícil. Mi trabajo como madre no era proteger a mi hija de todo sufrimiento, sino darle las herramientas para sobrevivir ese sufrimiento y emerger más fuerte del otro lado. Eso es exactamente lo que hice.